Ok, entonces, muy buenas noches con todos. Por ahí ya me conocen, yo soy John Java, voy a ser quien va a estar principalmente a cargo de todas las sesiones y todos los talleres que vamos a llevar a partir de ahora. Entonces, ya el día martes, el día lunes tuvimos un taller de debate BP. El martes tuvo que haber habido una práctica de debate, pero pues no hubo porque no se completó el mínimo de personas. Espero que no sea algo frecuente y algo que no pueda volver a pasar, porque pues igual y practicar es importante, no solamente es atender los talleres, no solamente es tener el conocimiento teórico, sino también ir perdiendo un poco el miedo a la interna, primero entre nosotros mismos como miembros del club, para ya luego ir a un torneo, ir a un torneo virtual, luego participar en torneos presenciales, y ir un poco escalando en todo esto, porque es algo de preparación sobre todo. Entonces, en los torneos hay dos categorías principalmente, que es debate BP, que se lo conoce también como Open, pero también existe discursos. ¿Qué es discursos? Discursos es una categoría alterna donde también se compite, también hay un break, también hay personas que pasan a finales, a semifinales, y hay una persona campeona de discursos. Ahora, nosotros podemos notar tal vez que en debate BP no importa tanto la oratoria, es decir, no importa tanto el cómo lo digo, sino el lo que estoy diciendo. Entonces yo puedo tal vez tener una mala oratoria, tal vez yo puedo ser alguien que, por ejemplo, se traba, tal vez puedo ser alguien que no habla muy alto, que no tiene mucha técnica, que tal vez no es muy estético al explicar las cosas, pero compenso eso en debate explicando todo perfectamente. Entonces, una persona en debate puede ganar incluso si no es bueno, no es un buen orador, si no es una buena persona que tal vez no tiene muchos movimientos corporales al momento de debatir y es muy rígido, puede llegar a ganar y puede incluso llegar a ser campeona del torneo, persona campeona del torneo. Por otro lado, hay muchas personas que entran a estos clubes con la intención de mejorar su oratoria, no mejorar la forma en la que hablan, cómo explican, los recursos estéticos más que todo. Entonces, para eso nace la categoría de discursos, ¿no? Como una forma no solamente de compensar lo que en debate BP no se procura o no es tanta prioridad, sino que también un poco el poder ir conectando un poco más con nuestra emotividad, porque discursos es precisamente eso, es una herramienta, es un espacio donde nosotros como debatientes o como personas pertenecientes a este circuito podemos llegar a conectar con nuestras emociones y podemos llegar a transmitirlas. ¿Okay? Creo que es un espacio bastante bonito, un espacio bastante de reflexión sobre todo a la interna y a la externa. ¿Por qué? Porque las dinámicas de discursos están diseñadas para eso, están diseñadas para agarrar una emotividad y explotarla al máximo posible. Entonces, en discursos, lo que nosotros hacemos, o la temática general es hacer un monólogo. Entonces, ¿cómo funciona discursos? A ti te dan una dinámica, todos llevan una misma línea, todos los personajes discursistas llevan una misma línea. Por ejemplo, en la ronda uno de discursos es sobre, qué sé yo, eres una persona que está a punto de tomar una decisión importante. ¿Va? Entonces, todas las personas dan su discurso respecto a eso, pero no es tan libre, sino que la idea un poco de esto es ponerte en otros zapatos, es llegar a conectar con tus emociones desde otra perspectiva. Creo que eso hace que sea un trabajo reflexivo mucho más profundo en este sentido. Ahora, si todos estamos haciendo de una persona que está a punto de tomar una decisión importante, a mí, por ejemplo, me dicen que soy alguien que está a punto de, qué sé yo, elegir el trabajo de sus sueños o quedarse en el país con la persona que amas. A otra persona, tal vez a Romina, que también está compitiendo en discursos, le puede estar tocando estudiar la carrera de sus sueños o estudiar en la universidad de sus sueños. Entonces siempre hay como un conflicto, siempre hay como algo que elegir, algo que decir, algo que mencionar, para precisamente poder conectar con eso. Tal vez pueden esas ser las dinámicas más sencillas. Hay otras dinámicas que pueden llegar a ser un poco más complejas, como por ejemplo algunas que te piden contar cómo se siente tal personaje en tal situación y te toca a ti como ponerte un poco en esos puestos, ¿no? Hay torneos temáticos donde, por ejemplo, las rondas están diseñadas eh, con cierto enfoque principal, por ejemplo, torneos nacionales o torneos característicos de una región, pues pueden llegar a tener dinámicas respecto a la región. Por ejemplo, respecto a un torneo en Guayaquil, exclusivo dirigido a celebrar las fiestas de Guayaquil, puede tener, por ejemplo, alguna dinámica respecto a leyendas de Guayaquil, a la cultura guayaquileña, a la comida, respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea es que la dinámica te dé ciertas guías, ciertas pautas para dirigir tu discurso,
pero fuera de eso es totalmente libre, ¿no? Tú puedes elegir si lo haces una historia trágica, si lo haces una historia cómica, si lo haces algo un poco más romántico, algo un poco más serio, algo mucho más triste, depende bastante de ti, de lo que tú quieras transmitir, porque pues aparte de las limitaciones que te dan las guías para que todo pueda llegar a ser más medible, porque al igual que en debate, aquí hay un proceso de adjudicación donde hay personas que te están juzgando y que te están calificando, y pues para esto hay ciertos criterios, ¿no? Entonces la idea es que todos estén en igualdad de condiciones en la medida en la que todos tienen las mismas herramientas y los mismos temas, pero por su manera, ¿no? Entonces, si todos estamos hablando de lo mismo, es más fácil comparar porque puedo decir, bueno, si todos estamos hablando de decisiones, tal vez a mí me gustó más el discurso que es un poco más reflexivo, tal vez el discurso que lo exageró mucho más, pero que a su vez trae un mensaje más interesante, ¿no? Entonces, esto es mucho de creatividad, mucho de poder expresar tus emociones, porque pues claro, no solamente es me dan la guía y hago lo que me dicen, sino también a veces es un poco llamativo cuando los discursistas hacen un plot twist y hay como un cambio inesperado que ninguno de los jueces se imaginaba y ninguna de las personas del público se imaginaba, y hace que sea un discurso mucho más memorable, ¿no? Que sea mucho más interesante. Yo recuerdo mucho más discursos, tengo una idea mucho más clara en mi memoria de buenos discursos que de buenos debates, por ejemplo, porque pues ahí en debate creo que las cosas son como mucho más efímeras, ¿no? Tú guardas la información que te dan en el debate, se queda hasta el debate y tal vez unos cuantos días después que comentas al respecto, pero si tú me preguntas ahora sobre los argumentos que dieron en algún debate de algún torneo hace 3 años, probablemente no me voy a acordar, pero si me preguntas sobre discursos, te voy a decir, he escuchado unos buenos discursos que los recuerdo y digo, qué discurso, qué buena oradora, qué buena presentación dio en ese momento. Las finales de discursos creo que son de las más bellas porque son personas que verdaderamente pueden conectar no solo con sus emociones, sino que hacernos conectar a nosotros como público también con ellas, ¿no? Aquellos discursos que terminan, por ejemplo, en llanto o que tienen alguna carga emocional muy fuerte, creo que son bastante interesantes, no solamente el presenciarlo, sino que incluso el poder llegar a darlo, ¿no? Creo que es bastante interesante en este sentido esta categoría. Pero ¿qué se califica en discursos y por qué también es una competencia, ¿no? Hay ciertas normas, ¿no? Al igual que en debate, esto les voy a compartir un segundo. Hay manuales, ¿no? Si nosotros queremos estudiar esto de manera un poco más técnica, hay manuales de debate donde tú puedes leer y puedes, por ejemplo, todo lo que se da en los talleres generalmente es información extraída de los manuales de debate que salen cada año dependiendo de cada edición de mundiales, ¿no? Por ejemplo, entonces el año pasado, que fue el Mundial en Medellín, ellos lanzaron una edición de su propio manual de debate y de su propio manual de discursos. Yo debería estar aquí, déjenme encontrarlo. Manual de discursos para jueces y discursos. Aquí está. Pues voy a compartir pantalla para que puedan revisar y checamos rápidamente un poco aquí, porque la idea no solamente es aprender de discursos y motivarlos a participar y practicar de esto, aprender a revisar estos manuales, que creo que es contenido bastante interesante y que está casi siempre a la mano de todos. ¿Va? Entonces, aquí está, manual de discursos para personas juezas y discursistas de SEMU de Medellín, es el año pasado. Este año el mundial va a ser en República Dominicana, entonces también van a lanzar un manual y generalmente estos manuales se van actualizando cada año, no hacen cambios y cosas así. Entonces, aquí explican un poco sobre lo que es discursos, el índice, te dan conceptos generales, centrales de discursos, qué son las dinámicas, cómo funciona la equidad, cómo funciona la competencia y todo eso, ¿no? Y aquí está cómo funciona la categoría en general, ¿no? Discursar y juzgar en la categoría de discursos en CMUE. Te dan el papel de la persona discursista, de la jueza, tipos de persona jueza. Este concepto es importante, el de la receptora empática. Creo que, aquí está. ¿Qué es la receptora empática? Cuando nosotros estamos debatiendo, generalmente se habla del concepto del votante promedio informado, lo que es todo lo que los jueces, por más que conocen o por más que sean expertos, tienden a ignorar, porque ese es el rol del juez, ¿no? La idea es que cuando tú estás debatiendo, tú no le hablas de economía a un experto de economía, tú le hablas de economía a una persona que terminó el colegio, que no
estudios profundos, que no, ya, no o la vida política, sino que es a una persona medio, es una que está medianamente informada respecto a lo que pasa en las noticias, en la actualidad promedio del mundo, ¿no? Tampoco es experta en política internacional, ni experta en la coyuntura política del Ecuador, sino que una persona medianamente informada. Entonces, si esta persona con conocimiento promedio te entiende, es un buen discurso de debate, es una buena argumentación porque está justificado en la medida de lo posible todo lo que se quiere explicar, ¿va? Ese concepto hay que trasladarlo a discursos. ¿Por qué? Precisamente como dice acá, hay personas que vienen de muchos países, de muchos contextos y que tienen vivencias muy diferentes. Entonces, la idea de un juez de discursos, de una persona jueza de discursos, es que pueda llegar a conectar o que pueda llegar a empatizar con la mayoría de las situaciones o la mayoría de las problemáticas. Y de la receptora empática es el equivalente del votante promedio informado en discursos. Es decir, es como un rol o un papel que juega personas juezas aquí, porque eh, al igual que en debate, si yo tengo una moción de economía y tengo un juez que es economista, si la persona que está dando el debate, que está dando el discurso, va a hablar técnicamente de economía, no mete conceptos, fórmulas, macroeconomía, y todo esto, probablemente esa persona jueza te va a entender, pero esa persona jueza debería ignorar todo eso porque está en el papel de una persona que no sabe de esto. Entonces, lo mismo va a pasar acá, ¿no? Y la idea es que como acá estamos trabajando con emociones y con emotividades, la idea es que yo no tenga ningún sesgo particular hacia algún sentimiento o hacia alguna situación, porque soy una persona que vive lo promedio, ¿no? Dice, no se puede pretender que las personas juezas puedan abstenerse o puedan abstraerse de elementos claves inherentes a su personalidad y experiencia al momento de evaluar y conectar empáticamente con un discurso. Ante eso se establece un criterio común para que la persona jueza pueda juzgar de manera más justa. Esto se conoce como receptora empática, ¿no? La persona discursista y la receptora empática se encuentran conectadas comunicativamente por el discurso construido por la primera y dirigido hacia la segunda. Es decir, ustedes son las personas discursistas, yo soy la persona jueza, ustedes me comunican todo a mí. Yo solo recepto, yo solo escucho. La receptora es una unidad de la audiencia que presenta el discurso y cada jueza se percibe desde ese momento, desde ese elemento individual. La receptora empática está dispuesta a estarse con los elementos que se le presenten y tiene la capacidad de entenderlos de manera holística, es decir, conjunto en su magnitud, en su totalidad, como individualmente, ¿no? Como separadamente. Además, es capaz de analizar los pilares de un discurso y si se le explica de comprender diferentes interpretaciones de cada uno, cuando no se acomoda a lo que está acostumbrado, es decir, precisamente lo que estaba diciendo. Yo, como persona jueza que ha vivido unas cosas en particulares, puedo llegar a tener cierto sesgo o cierta conexión hacia una reacción, hacia una idea, hacia que se presenta en el discurso, pero en principio yo debería poder desconectarme en mis vivencias de lo que estoy juzgando y simplemente escuchar lo que me dan en el discurso. Simplemente ir escuchando e ir entendiendo, ok, esta persona siente esto, yo percibo esto, juzgo esto. Saca no completo, no, eso vamos a darle 100 puntos en el mejor día. Ser jueces neutrales en este sentido, los van a juzgar ustedes cuando participen como personas discursistas, ¿ok? Ahora, aquí hablaban de los pilares, ya mismo vamos a ver esto de la tabla de Mion, pero hablaba de los pilares. Entonces, en discursos hay esto que se conoce como criterios, y los criterios se dividen en dos grandes grupos, que son pilares y elementos. Hay tres pilares en discursos: atingencia, emocionalidad y guión. ¿Qué es atingencia? La atingencia ese, es esa relación que tiene lo que yo digo como discursista con lo que me piden como dinámica. Aquí mencionan, ¿no?, que la atingencia está construida por las instrucciones y la temática, es decir, que si a mí me piden un discurso sobre decisiones entre irte a trabajar al trabajo de tus sueños de toda tu vida en el extranjero o quedarte con el amor de tu vida, yo no puedo venir y a dar un discurso sobre que estoy triste porque es el restaurante de mis sueños acabó de cerrar y me quedé sin esa comida que era el único lugar que vendía. Yo puedo dar el mejor discurso de toda la vida, pero no es atingente, no está nada relacionado con lo que me pidieron. Es un poco como lo que vemos en debate cuando hablamos de que las cosas están fuera de debate. No puedes
llegar a explicarme lo mejor del mundo, pero si no es lo que se está debatiendo, no es relevante en esto, ¿ya? La emocionalidad también es otro pilar, entonces aquí viene un poco esto que ya es chance un poco más teatral, ¿no? La apropiación del tema, el que tú te sientas esa persona, que tú conectes con tu personaje, que tú puedas llegar a ser capaz de sentir, primero de sentir, luego de transmitir. Para transmitir tenemos que creernos, y para creernos tenemos que apropiarnos del tema. Nosotros tenemos que conectar muy fuerte con lo que se nos está pidiendo, ¿ok? La caracterización emocional, ¿no? Es ponernos en el papel de lo que nos están pidiendo. Si estamos en una encrucijada entre el trabajo de nuestros sueños o el amor de nuestra vida, pues tenemos que ponernos en esa situación, ¿no? Mi vida profesional, todo lo que siempre he soñado desde pequeño, o lo que me hace tan feliz ahora. No creo que puede llegar a generar una carga emotiva bastante interesante porque son cosas en las que la mayoría de nosotros podemos ponernos en el lugar, incluso si no lo hemos pasado, incluso si nunca hemos tenido esa encrucijada, creo que podemos llegar a ponernos en esa situación y llegar a transmitirlo de manera apropiada, ¿no? Originalidad y memorabilidad, lo que les decía, ¿no? El tema de hacer los plot twists, los giros de trama, que sea algo interesante, que sea memorable, que yo vaya 3 años después y esté dando un taller de discurso y me acuerdo y digo, wow, esto es verdaderamente un buen discurso, tiene una buena voz, transmite tanta tranquilidad y luego transmite tanta tristeza. Creo que es verdaderamente importante el tema de la emocionalidad y poder dominarlo, ¿va? Y respecto a detalles un poco más técnicos está el guión, ¿no? Que sea algo estructurado, que tenga un inicio, un desarrollo, una conclusión y que sea congruente, ¿no? Que no hayan contradicciones, que sea una historia bastante lineal, bastante fácil de digerir, pero que también esté cargada de mucha emotividad, ¿no? Eso es la idea de un buen discurso, ¿no? Que sea algo ordenado, que sea algo razonable, que sea algo entendible, que sea fácil de transmitir, porque esos son los discursos que te llevan, no aquellos que tienes que pensar y que me cuentas el final y luego voy al inicio. Creo que eso puede llegar a ser interesante, pero no es tan memorable porque la idea de esto es sentarte, relajarte, escuchar un buen discurso y decir, wow, esta es una hermosa categoría. Por otro lado, los criterios también tienen elementos, no están los elementos verbales, los paraverbales y los no verbales. Entonces, los elementos verbales es todo lo que yo te estoy diciendo. Manejo de un buen vocabulario, medianamente fluido, no tan específico, el uso de figuras retóricas, ¿no? Esto es más que todo estético, ¿no? Y los sonidos, ¿va? Respecto a los elementos paraverbales es el cómo yo digo las cosas, ¿no? El tono con el que lo estoy diciendo, el ritmo, el volumen, porque esto no debe ser lineal, ¿no? El tema de dar un discurso no es estar yo siempre con la misma voz robótica y repetir varias cosas, decir, oh, estoy triste, sino hacer un juego entre los tonos altos y los tonos bajos, ¿no? Darnos cuenta cómo manejar un ritmo interesante es adecuado para un buen discurso, porque hay veces donde yo puedo hablar muy rápido, pero hay veces donde tal vez es necesario bajar un poco la velocidad, porque estoy hablando de algo mucho más profundo, de algo que me duele incluso, de algo que me emociona, pero que me emociona a nivel mucho más, más sentimental, ¿no? Como algo que me conmueve, creo que algún buen recuerdo que se me viene a la mente. Tal vez es necesario bajar un poco el ritmo. Por otro lado, si esos recuerdos, esos sentimientos me provocan algo de felicidad y quiero hablar mucho del futuro, es probable que tenga que hablar mucho más rápido porque quiero transmitir esa emotividad. La idea es ir variando el ritmo dentro de tu propio discurso y el volumen también, ¿no? Creo que hay veces donde es bueno gritar, porque estás en una sala de es que te desahogues. Si te dan una dinámica en la que te piden expresar esa emotividad al máximo, te piden enojarte o te piden llorar o te piden estar muy feliz, es el momento donde puedes liberar eso, donde puedes contar la historia de tu ex, por ejemplo, donde puedes contar aquel evento que te marcó, que te traumó, que te encantó, que recuerdas siempre en toda tu vida. Puedes gritarlo, puedes llorarlo, puedes hacer uso de lo que esté a tu antojo y a tu alcance. Por otro lado, los elementos no verbales es todo aquello que complementa a lo que dices y a cómo lo dices. Por ejemplo, el tema del manejo escénico, ¿no? El moverte por el espacio, la corporalidad, el uso de lo que está a tu alcance, ¿no? Las mesas, si estás en un momento muy tenso y necesitas demostrar algo, puedes golpear las mesas, puedes caminar, puedes hacer sonidos, puedes aprovecharte de lo que está a tu disposición para poder hacer un mejor discurso. Eso es un buen manejo escénico, ¿eh? Aprovechar al máximo lo que tienes a tu disposición. Las luces, puedes apagarlas, puedes prenderlas, moverte, brincar, salir, gritar, aprovecharte de la estructura del lugar para poder
hacer algo más interesante, las luces, si estás en un escenario, puedes incluso llegar a coordinar que se apaguen las luces en tal momento, o te apunten a ti en particular, o apunten a una zona en particular. Todo eso es manejo escénico. Y cuerpo, la corporalidad también es importante, ¿no? Porque no solamente es el que yo diga que esté triste, sino que todo tiene que ser conectado, todo tiene que estar conectado. Si yo digo que estoy triste, mi cara tiene que ser de tristeza, mi cuerpo tiene que ser de tristeza, las manos, creo que las manos y los brazos es tal vez lo más importante en un discurso, porque tú no solamente hablas con la boca o con la mirada, sino también con las manos. Los brazos pueden llegar a apoyar bastante en esta comunicación no verbal, porque si por ejemplo yo estoy enojado, probablemente esté teniendo posturas o esté teniendo corporalidades mucho más toscas, ¿no? Mucho más cerradas, los dedos están mucho más tensos, los brazos probablemente estén más hacia atrás. Por otro lado, si estoy triste, tal vez tengo una postura un poco más encorvada o me cuesta, entonces tiendo a mi cuerpo a llevarlo hacia abajo. Cada vez que recuerdo, por ejemplo, los momentos que pasábamos juntos, mi cuerpo se va cada vez más abajo. Pero si estoy más feliz, probablemente yo quiero alzarme y quiero mover la cabeza más hacia arriba, los brazos quiero alzarlos, las manos se mueven bastante. Entonces, el conectar lo que dices con tu cuerpo también es importante, porque tu cuerpo dice cosas, tu postura dice cosas. Un discurso donde tu guión es increíblemente emotivo o es increíblemente triste, pero tu cara está feliz o tu cara está enojada o como que hay una disonancia entre lo que dices y lo que muestras, ¿no? Tú estás interpretando algo, precisamente estás apropiándote del tema porque es uno de los pilares, ¿no? La emocionalidad es parte importante, estás apropiándote del tema, tú eres ese personaje, tú estás viviendo eso y tú lo estás narrando, tú lo estás contando. Entonces, todo tiene que estar conectado. Insisto, esto es algo muy teatral, es algo mucho de expresión corporal, de poder conectar con lo que dices, tu cuerpo, es importante para todo esto, ¿no? Entonces, este documento te explica un poco más cada uno de estos temas, los que son los pilares, la inteligencia, la emocionalidad. Aquí hay un diagrama sobre todo esto, ¿no? Cómo se conectan las cosas, es bastante interesante, está muy bien hecho este manual. Te explican el guión, los tipos de guiones, ¿no? Como es algo lineal, inicio, nuevo, final, tal vez algo un poco circular, ¿no? Variar un poco el tema, ¿no? De la estructura, pero siempre y cuando sea razonable, siempre y cuando sea entendible. Si algo cuentas el inicio, luego me vas al final y luego te acuerdas de algo y pero te olvidaste y vuelves a meterme el final para terminar el inicio y al final me dices, bueno, ¿qué pasó en medio? Es un discurso desordenado y muy difícil de seguir. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los detalles técnicos. A veces esta estructura que puede parecer simple, tal vez es la más adecuada. Difícilmente puedes traer, por ejemplo, un discurso circular, porque pues no es un TikTok, ¿no? Donde termina y vuelve a iniciar. Entonces, tal vez no es tan inteligente hacerle eso. Sin embargo, si tienes o encuentras una manera divertida, una manera interesante de hacerlo, hazlo. Puedes empezar por el final, siempre y cuando tengas una razón técnica, una razón como narrativa de hacerlo, eres libre, pero esto es lo más sencillo, es lo más usual y es de hecho lo más recomendable a mi criterio, sobre todo si estamos empezando. No nos compliquemos las cosas, discursos es para expresarse, es para conocerse, para poder vivir lo que en debate no puedes vivir, ¿no? Este tema de mejorar tu oratoria, porque hay feedback, hay retroalimentación, te decimos, nosotros como personas juezas creemos que pudiste haber manejado el tema de los tonos, te dicen, bueno, tú crees que estás mejorando en esto, pero probablemente este detalle lo estás pasando en contra, lo que hace que tu discurso caiga particularmente. Entonces, todo eso se revisa y créanme que se mejora bastante. Sobre todo para las exposiciones, ¿no? El hecho de conectar un poco con tu cuerpo hace que tus exposiciones puedan llegar a ser más fluidas, porque probablemente ya no estás parado como tabla rígido hablando, sino que ya empiezas a gesticular o empiezas a usar tus manos un poco más para darle dinamismo a tu exposición y eso en la vida profesional también ayuda un montón. ¿No? Te explican los elementos verbales, vocabulario, te dan algunos ejemplos de figuras retóricas, a qué se refiere con los sonidos, elementos paraverbales, tono, ritmo, todo lo que ya vimos, ¿no? Aquí un poco sobre la corporalidad, ¿no? El rostro, los gestos, ¿no? Cómo tu cara transmite cosas, tus gestos transmiten cosas, la postura y el movimiento, ¿no? Hace referencia a cómo es que la discursita transita. Entonces, la idea es que tú no solo estés parado al frente del salón donde se está llevando a cabo la ronda, sino que te muevas, camines, interactúes con el ambiente, tal vez un poco con el público,
pero sin romper la tensión en que tú eres el discursista y en principio eres la única persona que está narrando cosas, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo se juzga un discurso? A diferencia de debate BP, que es como mucho más libre, a pesar que aún así hay una tabla para asignar los speaker points, aquí hay algo muy importante que se llama tabla Demia, ¿no? El sistema de discursos, a ti te dan puntos, te asignan un puntaje que está empleado o está establecido en la tabla Demia. Entonces, están en rangos, hay discursos de 95 a 100 puntos, vamos a empezar desde los más bajos, que es de 50 a 55. Entonces, la idea es que tú escuches el discurso, tomes tus notas y veas dónde ese discurso se acopla mejor a la descripción. Entonces, por ejemplo, el puntaje más bajo es de 50 a 55 puntos. Y como es un discurso que dice, no hay trabajo de elementos, no se construye emocionalidad, guión o atingencia. Por ende, no hay un mensaje que se pueda percibir por parte de la receptora empática. Existen fallas que afectan negativamente el material discursivo. O sea, es verdaderamente alguien que fue y habló lo que le dio la gana. Difícilmente hay discursos con estos puntajes. Por lo general, los puntajes empiezan desde el 65 hacia arriba. Entonces, ¿cómo se ven estos? Te dicen, por ejemplo, hay fallas parciales en todos los elementos. O bien, fallos rotundos en un par de elementos que afectan la construcción de la emocionalidad, el guión y la tingencia. Por ende, interrumpe fuertemente la recepción del mensaje. Existen fallas que perjudican grave y significativamente la mayoría del contenido del discurso. Por ejemplo, discursos de 80 te dicen que el trabajo de los elementos apoya de manera correcta la construcción de la emocionalidad, el guión y la tingencia, lo que permite una buena recepción del mensaje por parte de la receptora. Por otro lado, existen fallas pequeñas en comparación a lo positivo del discurso, es decir, un buen discurso verdaderamente. Los máximos discursos de 95 a 100 puntos te dicen el trabajo de los elementos apoya de manera perfecta la construcción de la emocionalidad, el guión y la tingencia, lo que permite una recepción ideal del mensaje por parte de la receptora empática y posiblemente da paso a uno de los mejores discursos de toda la historia. No existen fallas o aquellas que existen son insignificantes en comparación al resto del material, es decir, un discurso perfecto. Entonces, así los criterios van variando, los rangos van variando, entonces por lo general primero dice, bueno, yo creo que el discurso que trajo Johan es probablemente de 80 a 82, los elementos, el trabajo de los elementos apoya la construcción, hay una buena recepción, pero por ejemplo hay pequeños detalles que son significativos, pero que no opacan significativamente lo que trajo el discurso. Entonces tal vez yo le pongo un 81, 80 por lo bajo, 82 por lo alto, y ubicas y da un puntaje. Cada juez da un puntaje, se da un promedio, y esa es la nota que saca cada discursista en esa ronda. Ese puntaje por lo general lo maneja su ubicación en secreto, nadie sabe sus calificaciones hasta después del torneo, de modo que el break es una completa sorpresa. No como en debate que, por ejemplo, tú puedes por ahí ir sabiendo más o menos si vas a la final o no, porque te dan resultados y hay solamente a veces dos rondas que son cerradas, es decir, que no te dan resultados, y eso es como que lo que mete un poco el drama, ¿no? Pero tal vez si sabes que quedaste cuarto en todas las rondas, probablemente no tienes esperanza de break. Entonces ya te bajonea un poco, pero en discursos no, porque nunca sabes tus resultados, lo que hace que sea interesante porque puede que sí tengas posibilidades de break, incluso si sientes que tienes un mal discurso, porque la tabla precisamente fomenta eso, ¿no? Antes existía otra forma de calificar discursos donde tenías como criterios, donde tenías atingencia, tono, matices, voz, corporalidad, dominio escénico y distintos criterios que ponías una calificación del 1 al 10. Eso se sumaba y salía una nota promedio sobre 100. Esa tabla dejó un poco de usarse porque habían ciertos fallos, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez un discurso que está bien hecho, pero que no es atingente, saca en promedio, saca una nota de 90, lo que es un discurso bastante alto, pero por otro lado, no es correcto que se le dé un puntaje tan alto a un discurso que habló lo que le da la gana, mientras que los otros discursistas sí se esforzaron en presentar lo que se dio o lo que se pidió. Entonces, la tabla lo que busca es analizar el discurso de manera holística, es decir, en su totalidad, en toda su construcción. Por eso, si te das cuenta acá, las descripciones son del discurso en general, no hay como
categorías particulares por cada elemento, no te dice, bueno, la tingencia vale más que la emocionalidad, vale más que los elementos no verbales y todo esto, ¿no? Entonces, nota cómo se analiza el discurso en su totalidad y se lo engloba en una de estos rangos y se asigna una nota. Esa es la forma en la que se dan los discursos, cómo se los juzga. También está la tabla EVA, que esto es para cuando se quiere dar puntuación a las personas juezas. Generalmente nadie revisa esto, entonces no le vamos a meter mucha cabeza. Creo que lo importante sería, primero, que se lean el manual si les interesa. No es un manual tan largo, realmente son 44 páginas entre anexos, tablas, dibujos y todo lo necesario. Pueden recordar, porque no solamente explica cómo discursar, sino también explica cómo juzgar, cómo se maneja la sala, cómo se debería manejar estos espacios. Entonces es un manual bastante completo. Si ustedes solo quieren discursar, pues se leen el capítulo sobre discursistas. Si ustedes quieren juzgar, se leen el capítulo sobre cómo se juzga una sala, cuáles son los roles de las personas juezas y cómo se maneja en general. Creo que es bastante completo y la verdad a mí me gusta bastante este manual. Entonces, eso así se maneja discursos, esto es lo que se hace en discursos, creo que es bastante interesante, bastante llamativo. Los invito a meterse a los torneos que vienen, creo que en estos días o hoy empezaba un torneo en CODE, que creo que lo está organizando CODE, donde estoy casi seguro que también había categoría de discursos. Pidan los enlaces, si no se quieren inscribir, no lo hagan por el momento. Si tienen mucho miedo o mucha timidez, escuchen cómo son los discursos. Los discursos que sean sobre todo en las rondas presenciales, en torneos presenciales, son verdaderamente hermosos. Hay muchas personas discursistas muy buenas en el Ecuador. Eso es algo que a mí me parece increíble porque hay mucha emotividad. Las personas aquí son muy capaces de transmitir emociones, de con su cuerpo poder llegar a conectar, con la música, elementos. Hay dinámicas también bastante interactivas, donde, por ejemplo, te dan una canción y tienes que hacer un discurso con esa canción o relacionado a lo que quiere transmitir esa canción. Entonces hay finales donde, por ejemplo, tú puedes poner la canción en algún punto del discurso y es como un elemento adicional de lo que tú estás diciendo porque es parte de tu preparación, es parte de lo que estás entregando. Entonces, si la música puede ayudarte a ti a dar un mejor discurso, úsala. Si estás en una ronda y tienes tu celular, pon la que te deja la canción puesta y esperar el momento donde tengas que ponerle play o pídele a alguien que en cierto momento de tu discurso le ponga play a la música y suena. Creo que es bastante interesante los usos del material adicional. Si, por ejemplo, estás en un discurso virtual y estás en tu casa y te piden tal vez interpretar a, qué sé yo, a algún vaquero y por algún motivo tienes un disfraz de vaquero en tu casa, póntelo y aparece así en el discurso, úsalo porque son estos elementos que llaman la atención, que son un poco más curiosos, que se salen de lo común, que llaman la atención de los jueces y créeme que aporta a la memorabilidad de un discurso. Entonces, eso sería todo por este taller primero introductorio, porque era precisamente esa la idea, como compartir un poco con ustedes qué es lo que se hace, cómo se hace y qué es lo que se trabaja. ¿Ok? Ya el siguiente jueves vamos a tener una primera práctica de discursos, yo les voy a traer una dinámica y las personas que deseen participar pueden avisarme, yo les asigno una temática y hacemos la práctica aquí. Facilita, una ronda sencilla, no muy complicada, que no implique meterse en un papel muy difícil, que no implique llorar, porque pues llorar es tal vez de las cosas más difíciles que nos pueden pedir. Entonces va a ser algo muy sencillo, algo muy divertido, algo muy interactivo para que vayan interactuando un poco con la categoría, cómo se maneja y sobre todo cómo se vive, ¿no? Con el paso del tiempo vamos a ir trayendo talleres un poco más específicos sobre cómo lidiar con, por ejemplo, creo que lo más difícil es lidiar con una emoción que difícilmente se te acopla. Por ejemplo, si tú eres una persona muy seria, probablemente se te facilite mucho transmitir enojo, transmitir tristeza, pero difícilmente transmitir risa. Creo que a mí en lo particular se me complica un montón el fingir una risa o el dar un discurso donde necesito estar particularmente feliz. Siento que puedo llegar a exagerarlo bastante. Pero por otro lado, hay personas que son como muy jocosas, muy alegres, que se las ve siempre con tanta energía, que un discurso triste se siente también así forzado, siempre se siente complicado. O peor cuando te ponen en una situación donde genuinamente no tienes idea de cómo reaccionas, genuinamente no sabes cómo lidiar con eso. Entonces, aquí también viene un poco la improvisación, como el debate.
hay cosas que tal vez te ponen a debatir que no sabes, acá probablemente hay cosas que te ponen a discursar que o no sabes o que no te importa lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, pueden haber rondas sobre comida, ¿no? Donde te dicen, ay, da un discurso sobre cómo se siente comer encebollado. Entonces, como que, bueno, entiendo qué es lo que me estás pidiendo, pero no puedo llegar a transmitir porque tal vez no me gusta el encebollado, o tal vez me gusta, pero es como que bastante X. Entonces, lidiar con rondas donde uno no está seguro sobre cómo se gestiona eso, sobre cómo se vive eso, son temas de talleres para practicar, no corporalidad. Esto idealmente lo quiero hacer en un ambiente presencial. No sé si tal vez en el nacional podríamos darnos un tiempo las personas que vayan sobre un taller de corporalidad, manejo de dominio escénico, manejo de voz, porque una cosa es dar un discurso virtual donde ustedes me escuchan por el micrófono y no tengo que alzar mucho la voz, y otra cosa es dar un discurso tal vez en un salón, o tal vez si vamos a la final en un auditorio completo sin micrófono. ¿No? El proyectar la voz es algo importante, es una técnica de la teatralidad y de los discursos que es fundamental conocer, porque tampoco es cansarnos la garganta y matarnos gritando, porque puede afectar no solamente a nuestra salud, sino que también a la emotividad que uno busca transmitir en su discurso, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que podemos ir revisando con la práctica. Insisto, hay cosas que sí preferiría ver las presenciales, hay cosas que tal vez yo no pueda dar las presenciales. Entonces, las personas de académico que estén en Loja, tal vez con ustedes puedan dar las presenciales, podemos coordinar el taller y las personas que están allá lo pueden dar. Ya veremos cómo solucionar todo esto, pero por el momento los invito a interesarse en la categoría y a participar en la práctica que se viene el jueves que viene. ¿Ok? Entonces, abro espacio para preguntas. Si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por conectarse y espero verlos en las siguientes sesiones. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti, Alexander.